Buen día a todos. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, ASEAMPES, les da la más cordial bienvenida a la 10ª edición virtual Diálogos Expogás, sesiones especializadas del sector energético. Es un gusto presentar esta sesión a cargo de Albic y que lleva por título Panorama Fiscal 2023 para las estaciones de servicio. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos que lo expuesto durante la misma les sea de gran utilidad. Cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta podrán escribirla ingresando en el icono de preguntas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Me complace presentarles a nuestro ponente, Javier Atzin. Francisco Javier Atzin Cruz colaboró como administrador de lo contencioso de hidrocarburos en el SAT. Es abogado por la Universidad del Valle de México y en el tema de formación complementaria cuenta con diversos cursos y diplomados en materia fiscal, en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en el Centro de Interpretación Jurídica AC, y también realizó un diplomado en Fiscalización de Hidrocarburos en la UNAM. En el ámbito profesional, Javier Atzin se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado, destacando lo siguiente. Administrador de lo contencioso de hidrocarburos 5 en el SAT, donde también fue encargado de la administración central de lo contencioso de hidrocarburos en dicho órgano desconcentrado. Gerente jurídico contencioso en Unifin, Financiera Servicios Administrativos. Director de manifestaciones de impacto regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Actualmente se desempeña como gerente de consultoría en Albic y forma parte de la firma Orantes Abogados como encargado del área fiscal y energético, a través de la cual asesora a diversas empresas del sector de hidrocarburos, en temas regulatorios, fiscales y temas de controles volumétricos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Javier Atzin. Bienvenido y bienvenidos todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a AMPES por la invitación y sobre todo, Albi, como siempre, un placer colaborar con ustedes. Pues vamos entrando en materia, porque la exposición es un poco larga. No obstante, siempre inicio explicando un poquito el por qué estamos aquí para tratar de solventar las dudas y si no ampliarlas. Yo creo que eso es un tema muy importante. En mi paso, como bien lo describieron por la Administración General de Hidrocarburos del SAT, tuve la oportunidad de llegar
Cuando había 10 personas, fuimos estructurando todo el tema hasta que pues, se hizo toda una administración general muy completa con diversas áreas, ¿no? Parte de esta plática que vamos a tener tiene que ver tanto con el criterio que se tuvo en esos momentos como autoridad y que actualmente sigue permeando en muchos temas, así como en la práctica profesional actual, que es, ahora diría por ahí mi amigo Víctor Garduño, estamos del lado de los buenos, ¿no? Bajo este contexto, esta plática, insisto, no es nada más es teórica, sino parte de la experiencia de un servidor en los dos lados o las dos caras de la moneda, como se podría decir, ¿no? Por una parte, con el tema de autoridad y por la otra parte, en la práctica, porque si bien es cierto, algunas de las cuestiones que trabajamos internamente el SAT, en la actualidad se complica y a un servidor también se le ha complicado el tema de la aplicación, como es en el tema de controles volumétricos, ¿no? Entonces, vamos, si ustedes lo consideran oportuno, con todo gusto estoy a sus órdenes. Vamos a hablar de un tema importante, el panorama fiscal 2023. El pasado 29 de enero se publicó en el portal del SAT el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, el cual incluye a 4 generales en específico, pero para el caso que nos ocupa y para el tema del sector, pues vamos a utilizar estas 3, que es la Administración General de Grandes Contribuyentes, que de acuerdo con sus ingresos pueden ubicarse y pueden ser competencia de ellos, de Auditoría Fiscal Federal, en donde están la mayor parte de las estaciones de servicio. De hecho, ahorita, pues, Grandes Contribuyentes está regresando la mayor parte de sus contribuyentes ya a GAF, a esta General de Auditoría Fiscal Federal, para que puedan realizar estas acciones conjuntas. Y el tema más importante, pues, es una vez que ya se tengan las observaciones por parte de la autoridad, es el tema de recaudación. Entonces, este plan maestro fue dado a conocer en 2023 y está definido o está coordinado, enfocado, perdón, en 4 puntos muy importantes. ¿Cuáles son? Es el tema de la gestión de la autoridad, acciones de fiscalización, los sectores económicos a revisar y conceptos y conductas a revisar. Este tema es importante porque esta es la base de cómo la autoridad para el 2023 va a ejercer sus facultades de gestión o de comprobación. Es importante señalar, y para lo que hoy están en algunas pláticas conmigo, la autoridad cuando llega, les envía ahora, como lo hace muy habitualmente, un correo electrónico, ya ni siquiera una carta de invitación, ejerciendo sus facultades de gestión. La autoridad lo que pretende hacer es, de alguna manera, solicitar a ustedes que les informa primero que se han identificado ciertas irregularidades y los invita a corregirse. Diversas áreas del SAT en los años anteriores empezaron a enviar estas cartas de invitación, sin embargo, o estas facultades de gestión. Sin embargo, con un pronunciamiento con la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, indicó que única y exclusivamente el área de recaudación es el área que podría enviar estas invitaciones tratando de que se corrigen y se solventen. Vamos a ver un poquito más adelante los programas que hay sobre el particular, pero bueno, en específico ese es el tema. Ahora bien, la autoridad, previo a ejercer sus facultades de gestión y comprobación, se reúnen diversas áreas y hacen un análisis particular de los contribuyentes. Es decir, no crean que es algo muy fácil de que la autoridad llegue con ustedes. Cuando ya llega con ustedes, es porque ya identificó ciertas inconsistencias en su situación fiscal. Bajo esa premisa es que están elaborando este Plan Maestro 2023, que está coordinado, insisto, por las siguientes etapas y así van: gestión de la autoridad, acciones de fiscalización, sectores económicos a revisar y conceptos y conductas, es decir, cuáles son los puntos específicos por los que va a ir a revisar la autoridad para el sector, ¿no? ¿En qué consisten estos temas de gestión de la autoridad? Bueno, este tiene como propósito generar un acompañamiento para el cumplimiento voluntario del contribuyente, incentivando la regularización, optimizar el proceso de recuperación de créditos fiscales y la coordinación entre entidades federativas. Es decir,
Vamos a acompañar al contribuyente a través de estos correos o invitaciones que ni siquiera llegan a ser una carta de invitación para efectos de decirle, oye, encontré ciertas inconsistencias, ¿sale? Atiéndelas para efectos de que yo no te inicie una facultad de comprobación, para que yo ya no haga más pasos. Vamos a hacerlo de manera preventiva. Esta acción por parte de la autoridad le ha dado muy buenos resultados porque hay muchas empresas que se empiezan a identificar esto y con el ánimo de crear una contingencia al momento de establecer una revisión por parte de la autoridad, lo que hacen es corregirse, ¿no? Dentro de esta gestión de la autoridad es vigilancia para incentivar las regulaciones de los contribuyentes, la regulación de los contribuyentes. ¿Esto qué tiene como objeto? Bueno, pues parte del área de recaudación a través de sus programas de cobro coactivo y cobro persuasivo, incentivar el cumplimiento obligatorio, dándole a voluntario, diciendo ellos que es voluntario para efectos de prevenir alguna contingencia, ¿no? De igual forma, esta gestión de autoridad va a optimizar el proceso de recuperación de créditos. Es muy difícil cuando ya estamos en el procedimiento administrativo de ejecución. La autoridad lo que ya hace precisamente es revisar cuánto hay en sus estados de cuenta bancarios para efectos de llegar a la segura. Llega y embarga todas las cuentas y ahí les platico para destrabar el embargo. Es un tema muy complicado que en la práctica ya ni siquiera se recomienda que se haga por temas de amparo, sino pues más bien corregirnos y llegar a unos acuerdos con la autoridad propiamente, ¿no? Y el tema de la coordinación con entidades federativas, que como ustedes bien saben, en su oportunidad había estos convenios de colaboración para que la propia autoridad local, a través de AGAF, revisara lo que son los controles volumétricos y algunos otros impuestos, ¿no? Entonces, esta es la parte de la gestión de la autoridad. ¿Qué acciones de fiscalización va a emprender? Bueno, pues un tema muy recurrente, el tema de las facturas, los que compran operaciones con facturas simuladas, ¿no? Para simular esas operaciones. Este tema, pues, tiene un programa interno de combate a esquemas de evasión que involucran a estas empresas. Por lo tanto, la recomendación aquí que es que a sus clientes, a sus proveedores, sobre todo, pues revisen la página del listado de publicaciones del SAT, porque acreditar la materialidad ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ante el SAT, se ha vuelto claramente imposible, aunque el Tribunal de Justicia Administrativa ya se ha pronunciado en cómo debe tenerse una materialidad. Aquí la recomendación es que se tenga un sistema de compliance para efectos de que ustedes puedan hacer todo el procedimiento. Es muy similar a un procedimiento de licitación pública, casi que le están pidiendo. Es algo paralelo, en mi opinión. Como es en el caso de que pues, hay que hacer un estudio de mercado para ver qué proveedor conviene, celebrar un contrato, establecer cuáles son las cláusulas y el seguimiento a la ejecución a través de entregables y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es muy importante. En el tema de contrabando, bueno, pues va a incrementar operativos, carreteros y almacenes para combatir el contrabando, sobre todo para el tema que nos ocupa y el sector, el tema de la importación de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? También otro de los temas que va a revisar y es que deben de tener muy pendientes es el esquema de evasión de empresas que involucren nomineras, ¿no? En pasadas días recientes ya se publicó por parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes las tasas efectivas para 2021 y 2022, lo cual está iniciando ya con este plan maestro, ¿no? También va a revisar los ingresos y gastos, va a hacer un análisis, que es lo que les comentaba, previo a que lleguen con ustedes, se reúnen las áreas, este es un punto importante, y hacen un análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos. Es decir, si tienen temas de estos, habría que hacer una revisión preventiva para que cuando llegue la autoridad sea muy claro el tema de cómo se pueden acreditar estos ingresos y gastos que se han realizado de forma correcta, ¿no? Posteriormente, pues viene un tema de comercio exterior, que eso aplica solamente para el caso de la cadena de valor de los hidrocarburos, para el tema de los importadores, ¿no? ¿Qué sectores económicos va a revisar la Administración General de Grandes Contribuyentes? Bueno, dentro de otros sectores como el minero, el financiero, etcétera, 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 van a revisar el sector energético.
a toda la cadena de valor de los hidrocarburos, porque realmente lo que se quiere es ver la trazabilidad del producto. Cuando tuve la oportunidad de participar en el SAT, efectivamente lo que se buscó con el nuevo esquema de controles volumétricos y amarrándolo ya con la carta aporte y la facturación y los pedimentos. ¿Por qué? Porque era muy fácil y sencillo para el importador con un mismo pedimento de importación, importar cierto volumen y con ese enajenarlo. Es decir, si importaba 10,000 litros, con ese pedimento de importación amparaba operaciones de 20, 30,000, 50,000 litros. Ahora ya no va a ser posible con este nuevo esquema de controles volumétricos, porque en el archivo va a ir referenciado, ¿no? Este es en el caso de los importadores, el tema de que los FDIs y los pedimentos de importación va a ir ligado a las operaciones que realicen de compra y venta de combustible. Entonces, la finalidad de la autoridad es verificar toda la trazabilidad del producto, y un sector económico a revisar importante y el cual ha generado bastante recaudación a la autoridad es el sector energético en toda su cadena de valor, desde la extracción hasta la venta en la estación de servicio. Aplica tanto para petrolíferos como gas natural, gas LP y propano, entre otros productos. ¿Qué conceptos y conductas va a revisar? Y para el caso del sector que nos preocuparé, como les indiqué, la cadena de suministro de hidrocarburos. A través de este nuevo esquema de controles volumétricos, sus proveedores le van a pasar la información al SAT, sus clientes le van a pasar información al SAT y ustedes le van a dar información al SAT. Bajo este contexto, por lo que va a hacer el Servicio de Administración Tributaria, es establecer un programa de riesgo para ver cómo están operando las estaciones de servicio. Y ahora sí no debe de haber falla. Lo que determine el proveedor, lo que determine su cliente y lo que tengan ustedes debe de cuadrar. En días recientes, el excomisionado Pineda de la Comisión Reguladora de Energía, que salió en el mes de diciembre, indicaba que la información que están reportando a la CRE no coincide con la información del SAT. Y es un tema importante. Hay un convenio de colaboración en el cual se pasan toda esta información, ¿no? Tanto la CRE como el SAT. Entonces, para efectos fiscales es un punto y para temas regulatorios de la CRE es otro punto, obligaciones que se deben de cumplir. Aquí la recomendación es que hagamos un cruce de información entre lo que se está reportando a la CRE y lo que se está reportando al SAT. Ahora más que nunca, el tema del complier y el tema de revisiones preventivas es fundamental para sanear las empresas, porque de ahí se derivan ciertas inconsistencias. Ustedes dirían, no, yo no tengo, yo opero muy bien. No es cierto, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, en el caso, por ejemplo, los que tienen un sistema de facturación contratado con un tercero y no cuadran con la información que tiene el SAT, a nosotros al momento de realizar ciertos análisis ante el metadata de SAT, es decir, lo que tiene SAT con la información del sistema, vemos que hay muchas inconsistencias. Y no tiene que ver tanto con los proveedores, sino simplemente con la mecánica que se utiliza. Porque si ustedes le dicen al proveedor, oye, cancélame 25 facturas, pues se mandan al PAC. Y también puede ocurrir el error del PAC, porque en lugar de cancelar 25, te cancela 10. Y entonces eso se ve reflejado en el SAT. Entonces, esta información, este cruce de información dentro de la metadata del SAT que tienen con su información del sistema de control volumétrico, tienen que cruzarla para verificar que sea correcto, porque eso es lo primero que hace la autoridad, verifica los CFIs que tienen ustedes junto con sus declaraciones y demás información que le da, se cruce y ahí es donde vienen las inconsistencias. Y a clientes que nos ha tocado atender en este tema dicen, no, es que yo no tengo inconsistencia. Al momento que hacemos el cruce entre la metadata y el sistema de facturación, con los volumétricos, ahí es donde empieza a haber una serie de problemáticas sumamente impresionantes, ¿no? Otro tema de conceptos y conductas que va a revisar la autoridad es la aplicación indebida de saldos a favor, el acreditamiento de IEPS, el tema de reestructuras corporativas y los efectos fiscales en decisiones y fusiones, el tema de socios accionistas y el tema de pérdidas fiscales. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Si ustedes
son representantes legales de una empresa y no tienen su opinión de cumplimiento en sentido positivo, que ahorita está llegando un comunicado que está cancelado ahorita el servicio de opinión de cumplimiento positivo por parte del SAT. Si los socios, el representante legal, perdón, no tiene opinión de cumplimiento positivo, no va a poder generar su firma electrónica, ¿no? Ni va a poder hacer el tema de renovación. Por ejemplo, para los importadores de combustibles, si sus socios accionistas no están con opinión de cumplimiento, tanto la CENER como el SAC para el tema del sector 13 de hidrocarburos del padrón de importadores, tampoco los van a hacer válido y van a rechazar todo ese tipo de trámites que se presenten. Entonces, muy importante que pues empecemos a ver cuáles son las obligaciones que se tienen los contribuyentes, los socios y accionistas y representantes legales, ¿no? Bueno, hasta aquí es el tema del programa que está publicado en la página del SAT de cómo la autoridad va a iniciar con sus facultades de gestión y comprobación, ¿no? Ahora bien, en este sentido es importante señalar cuáles son los programas de fiscalización del SAT que les había comentado que ejerce parte. La mayor parte de ahorita lo está ejerciendo recaudación porque así establecido en el RISAD es facultad de ellos el cobro coactivo y cobro persuasivo, ¿no? Vamos a hablar de las facultades de gestión y facultades de comprobación que tiene la autoridad. ¿Cuáles va a ejercer y cómo las va a hacer? Pues bueno, respecto de las facultades de gestión, que es así como el tema de asistencia al contribuyente, de hacerlo de manera muy buena, sin procedimientos que no están normados y todo, hay un acercamiento, como señala su plan, Maestro 2023, se contempla de 2 puntos, de vigilancia profunda y control de obligaciones, ¿no? En este de control de obligaciones vienen 2 rubros que son caídas regulatorias y vigilancia de cumplimientos. Mientras que el tema de facultades de comprobación, pues existen las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas. Algo aquí todo es cuando estamos en hidrocarburos que nos quieran mandar a una zona medio peligrosa, pues en lugar de hacer visita domiciliaria, siempre optamos por el método de revisión de gabinete, ¿no? Para hacerlos llamar aquí a los contribuyentes a la Ciudad de México que vinieran a entregarnos la información y documentación, ¿no? Entonces, estos son los programas que tiene el SAT y sus 2 vertientes, facultades de gestión y facultades de comprobación. Ahora bien, esto tiene como objetivo aumentar la eficiencia recaudatoria, perdón, ¿sí? Y se establece este tema de cobro persuasivo. La vigilancia profunda tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna, permitiendo identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regulación. Entonces, vigilancia profunda va relacionada con declaraciones y pagos que se hayan hecho de manera oportuna. Por su parte, el tema de caídas recaudatorias, perdón, es un programa que está enfocado a contribuyentes que presenten varias conductas atípicas en el pago de sus declaraciones e inconsistencias. Por lo tanto, se promueve la corrección a través de estos correos que les han llegado a algunos de ustedes en donde se invitan a corregirse, ¿no? Y el SAT continúa con el programa de cobro coactivo, pues ahí es el tema para ir recuperando todo el tema de lo que ya se tiene recaudado de manera virtual, ¿no? Ahora bien, para este tema de las cartas de invitación o invitaciones que se les haga por parte de la autoridad, en opinión de un servidor, estas serían las recomendaciones para tratarlas de aclarar. Primero, se envía el acto, es decir, les llega un correo electrónico o les llega una notificación a su correo electrónico en donde se indica que tienen un acto de autoridad que deben de abrir, ¿no? Primero, lo que hay que hacer, porque también están llegando muchos correos que no son del SAT, verificar el acto, ¿sí? Si es un acto administrativo formal en donde viene el código QR, lo pueden verificar ustedes en la página del SAT. Eso es lo primeritito que tenemos que hacer. Y en el caso que se llegue por buzón tributario, bueno, ustedes podrán optar por abrirlo de inmediatamente o hasta el tercer día, esperar hasta que se genere solito el acuse, que se genere el tercer día. Segunda recomendación importante, no le tengan miedo a la autoridad.
La autoridad, en efecto, muchas veces no conocemos o no conocíamos o no conocen actualmente muchos de los sectores que están revisando y eso genera un tema muy complejo. Sin embargo, si ustedes tienen acercamiento con la autoridad, para ellos es muy importante. Es decir, llega el acto de autoridad, pónganse en contacto con la autoridad. Muchas veces les dan una fecha para una reunión vía Teams, como lo se ocupa dentro del SAT, y les dan a conocer a través de un PDF, de una presentación en PowerPoint, cuáles serían las inconsistencias, pero se las dan de forma genérica. Aquí lo importante es solicitarle a la autoridad de manera muy respetuosa que les dé los papeles de trabajo por lo cual, a cuál llegaron a tal cantidad. Muchas veces no se los dan en un 80%, pero los demás ex compañeros son accesibles y pueden hacer mejor su trabajo entregándole cuáles son esos papeles de trabajo, esas integraciones a las que llegó la autoridad y por lo cual hay inconsistencias. Insisto, no le tengan miedo, pónganse en contacto con la autoridad, sean muy transparentes y pídanle la información que se requiera, porque luego te dicen, oye, es que no concuerdan en tus ingresos acumulables con, ¿cómo se llama? Con las declaraciones o tus FDIs, ¿no? Ok, pues dime qué FDIs son. Muchas veces en una auditoría que estábamos llevando, en una de las auditorías que llevamos ante grandes contribuyentes, nunca nos quisieron dar el papel de trabajo con el que llegó la integración de CFDIs y nosotros tenemos una diferencia enorme. Al momento de revisar el sistema de facturación con el metadata, las identificamos y en su momento las cancelamos, pero la autoridad sigue con eso, que estaban vigentes y todo ello, y nos liquidó, ¿no? Bajo este contexto, pues yo creo que es muy fácil pelearle un juicio, pero no podemos llegar hasta allá si ustedes hacen preventivamente y tienen mucho contacto con la autoridad, ¿sí? Otro tema es, a ver, las cartas de invitación, las facultades de gestión per se, como lo es las cartas de invitación, los correos electrónicos o cualquier otra comunicación que haga la autoridad con ustedes, no está regida por ningún procedimiento. La autoridad lo que hace es establecer reglas sin que estén normadas, es decir, les dicen, oye, ya tienen esta reunión en Teams, les dan a conocer las observaciones, nada más les dicen de forma genérica, se tardan 10, 15 minutos, les dan la información y te dice, tienes 10 días para contestarme y si no me contestas o si quieres prórroga, me debes de entregar mínimo el 50% de la información. Oye, espérame, tranquilo, no pasa nada, o sea, al día 10 mándenle un correo en el que solicitan plazo porque están integrando la información. Si tienen algo de avance, envíenla y si no, no es una condición, no está normado esos 10 días, no es un procedimiento que esté normado, sino simplemente son prácticas que la autoridad está realizando propiamente para el efectivo de cumplir con su plan maestro. No es de este año, sino de los anteriores, ¿sí? Y por último, lo más importante, eso sí, diría por ahí, haya sido como haya sido, ustedes cumplan y atiendan los requerimientos, ya sea que se tarden un mes, 2 meses en lo que integran, esténle pidiendo prórrogas, informando a la autoridad, porque si no lo atienden, esta amigable composición ya se va a convertir en una facultad de comprobación y les pueden mandar una revisión de gabinete, una revisión electrónica, una visita domiciliaria, y no solamente con esos rubros, sino con otros rubros también que no tenían en la mente, ¿no? Recordemos aquí importante señalar que para el tema de que se inician facultades de gestión o recaudación, siempre el auditor que las inicia tiene como finalidad cumplir su meta recaudatoria. En efecto, los auditores de SAT o la gente que trabaja en SAT tiene que cumplir ciertas metas y entonces ellos son los que dicen, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, pues que lloren en la suya. Tienen que estar generando, pero también actos de gestión o de comprobación, pero también ese acto que generen debe de siempre tener una remuneración, si no, no costea. Insisto en el tema, cuando la autoridad llega con ustedes es porque ya tiene plenamente identificado cuáles son las inconsistencias que se tienen. Si ustedes no se atienden
no se da atención a estas cartas de invitación, seguramente en 6 meses van a tener una facultad de gestión en su escritorio. Entonces es muy importante que se atiendan las recomendaciones. En mi opinión, he escuchado a otros compañeros que pues, no es necesario, pero es muy respetable su opinión. En mi opinión, yo creo que si evitas una contingencia al momento de que tienes la información y te vas previniendo en el caso que no la tengas para irla trabajando y saber qué hacer cuando te lleguen su facultad de gestión por parte de la autoridad. Ahora bien, ¿qué temas debemos de considerar para ese panorama fiscal 2023 para las estaciones de servicio? Bueno, para un servidor, estos son los puntos muy importantes y ahorita voy explicando por qué. El tema de controles volumétricos es un tema que, si bien es cierto, se constituyó o se creó desde 2004 para las estaciones de servicio, vino una modificación en el 2018 y de ahí no se pudo aplicar porque pues no había proveedores certificados de equipos y programas informáticos. Ahí la autoridad lo hizo hasta 2022, entró en vigor porque se dio cuenta que no iba a poder certificar a todos los proveedores de equipos y programas informáticos, que tuvo esa parte y entraron las obligaciones, ¿no? Pero este tema es fundamental, hay que dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción 1. Esto es obligatorio de 2022, señoras y señores, ¿sí? Muchos en el sector me ha tocado ver que yo creo que si el 10%, 20% de la cadena de valor ha cumplido como se debe, estoy exagerando. Para eso, entonces, seguramente en este año, dentro de este plan de trabajo maestro del SAT en el sector de energía, seguramente va a empezar a enviar cartas de invitación a mitad de año en el cual va a decir, oye, contribuyente, ¿por qué no has cumplido con tus obligaciones de controles volumétricos? Porque recordemos que esta información que se le dé a SAT va a servir y va a ser vital para poder hacer un análisis de los contribuyentes, identificar de manera muy fácil cómo hay inconsistencias en el sector y los van a llegar a revisar, ¿sí? Entonces, seguramente van a revisar por ahí a los que no han cumplido con sus obligaciones de controles volumétricos, seguramente va a llegar una carta de invitación, ¿no? Otro tema importante que deben de tomar en consideración es la facilidad administrativa de facturación global. Para que los que emiten ticket por ticket esto no aplica, pero para los demás sí. Es importante que esto, fíjense, mi experiencia lo trabajamos desde 2016 internamente y lo han venido pateando, ya vamos a 2023, ¿no? Pero deben de cumplir con 2 requisitos importantes para seguir emitiendo la facturación global. Que le emitan CFDIs de acuerdo con el apéndice de hidrocarburos y petrolíferos de la versión 4.0 y que envíen los reportes de controles volumétricos. Esto viene desde 2021. Tienen que enviar de 2021 a 2022 la información de controles volumétricos. Si no lo hacen, no son sujetos de esa facilidad administrativa. Inclusive desde el año anterior, al momento de que se elimina el apartado de los autorizados por parte del SAT para equipos y controles volumétricos de programas informáticos, equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, se quitó ese apartado y se puso un procedimiento, ya está normado en la resolución miscelánea fiscal, en la que la autoridad va a poder llegar a revisar y te va a decir, ok, ¿estás aplicando la facilidad administrativa? Sí, estás emitiendo sus facturas diarios, semanal o mensual, ok, exacto. Acredítame que estás utilizando las versiones de instructivo de llenado de la versión 4.0 y el envío de reportes diarios y mensuales. Dame los acuses de aceptación. Si no, les va a decretar la pérdida del derecho. Ya les platico el ajuste que se va a hacer. Otro tema importante que debemos de considerar para este ejercicio fiscal es la cancelación de los CFDIs. ¿Salí? Los CFDIs, conforme a la resolución, conforme a la reforma al Código Fiscal de la Federación en 2021, solo podrán cancelarse en el ejercicio fiscal que se expidan. Y les voy a platicar por qué. Cuando teníamos auditorías que la autoridad, su presuntiva se basaba en CFDIs,
Durante el procedimiento de fiscalización, pues ya nos dábamos cuenta nosotros como contribuyentes, hacíamos un paquetito, cruzábamos, ok, estos FDIs están mal emitidos, no se cancelaron, tienen cantidades erróneas, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces, con ese análisis, la autoridad estableció unas presuntivas y nos quería meter miedo. ¿Qué pasó? Ah, pues empezamos en el sector y en la práctica fiscal a cancelar los FDIs, porque expresamente antes del 2021 no había ninguna disposición expresa que te dijera que en facultades de comprobación no podías cancelar CFDIs. Inclusive los criterios internos entre grandes y AGAF eran diversos. Usted llegaba a una desconcentrada y le indicaban que no se podía cancelar CFDIs. Llegaban a grandes contribuyentes y decían, pues cancélalos y con base en eso ya vemos qué hacemos, ¿no? Esa discrepancia fue, y por eso es que se corrigió. Recordemos que todas las reformas fiscales o las adecuaciones que hace la autoridad en cada ejercicio son o tienen como finalidad subsanar las inconsistencias de la autoridad propiamente, ¿no? No tanto hacer fácil al contribuyente como lo hemos visto, inclusive así nosotros lo trabajamos y de lo cual asumo la responsabilidad que me toca, ¿no? Entonces, para efectos de este 2023, insisto en el tema muy importante porque las multas van del 5 al 10% respecto del monto cancelado. Sin embargo, la regla 2.7.1.47 de la RMF para 2023 dispone que se podrá efectuar las cancelaciones a más tardar en el mes que se deba presentar la declaración del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. Es decir, solo se van a poder cancelar CFDIs del ejercicio 2022 a más tardar el 31 de marzo para morales y el 30 de abril para personas físicas. Estos son obligaciones muy importantes que como parte del sector, además de las declaraciones y todo eso, pero estas son las que va a poner enfoque la autoridad, ¿sí? Es muy importante que se haga se tome conciencia sobre estos 3 puntos y ustedes analicen internamente. De hecho, se tratan estas pláticas, insisto, es la práctica y la teoría lo que nos ha llevado a hacer estas recomendaciones, porque es lo que hemos visto o lo que vemos en el sector a diario. Estos puntos, controles volumétricos, facilidad administrativa de facturación global y cancelación de CFDIs. Esto es muy importante que lo tomen, por favor. Es una recomendación que los hagan estas revisiones y bien se han cumplido con este tipo de obligaciones y que las tengan al 100%. Porque, por ejemplo, cuando a un servidor le tocó ser autoridad, si no me entregaban del checklist del 1 al 10, me entregaban el 9.5, con ese medio era suficiente para no tomar en consideración las pruebas de la autoridad y lo desechábamos, ¿no? Entonces, como no me entregó usted los 10 cosas, como en el caso de facturación global, si no cumpliste con estos 2 requisitos, no eres sujeto, ¿sale? Entonces, eso se vuelve muy complicado el tema. Sean estrictamente documentales en su contabilidad para que podamos acreditar y sortear todas las inconsistencias que se han venido generando. Ahora bien, no tenemos ya mucho tiempo, pero es importante hablar del tema de controles volumétricos de manera muy general. ¿Qué son los controles volumétricos? Aclarando, son todos los registros de entrada y salida y objeto de las operaciones del contribuyente. Bajo este nuevo esquema se deben asociar las facturas o pedimentos de cada una de las operaciones que realicen, ¿sí? Y otro tema importante, determinar el tipo de hidrocarburo petrolífero. Insisto en el tema, es muy importante porque ahorita que estamos participando en las verificaciones, acompañando a algunos clientes en el tema de controles volumétricos, los equipos y programas informáticos son lo que se va a certificar. Los equipos para llevar controles volumétricos son los componentes físicos que permiten la generación de registro, como en este caso los dispensarios. Los programas informáticos son aquellos que permiten, por una parte, la recopilación y almacenamiento de la información y otros temas más, pero también es importante que el archivo
o el programa informático que genere el reporte al SAT, tanto diario como mensual, estos famosos archivos JSON, debe de cumplir con las especificaciones del 30.6, ¿sí? Es muy importante. Si ustedes pueden tener 25,000 sistemas dentro de su estación de servicio, a efectos de tratar de conciliar toda la información, pero en sí, lo que se debe de certificar son los equipos para llevar controles volumétricos. El programa informático que almacene y recopile la información de todas las operaciones que deben de incluir CFDIs, inventarios, todo lo que venga del sistema de gestión de medición, facturas, volumen, todo eso se debe de, eso es lo que se va a certificar. Y un punto tercero, si el mismo archivo genera el JSON, ya lo hicieron, y si tienen uno adicional es el que va a generar. Esos son los puntos muy importantes que deben de tomar en consideración para la obligación que tiene, ¿no? Otro tema que siempre nos hemos encontrado en el sector, ¿quiénes son los sujetos obligados? Para 2023 es toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la extracción hasta la enajenación de petrolíferos, pasando por los transportistas, los que almacenen para usos propios, inclusive en 2023 ya está plenamente identificado. Toda la cadena de valor de los hidrocarburos está sujeta a llevar controles volumétricos. El transporte es fundamental, ¿sí? Los que enajenen, los que almacenen, todos están obligados a llevar controles volumétricos. Para 2023 inclusive así su declaración que inclusive para almacenamiento, para usos propios, son sujetos obligados, ¿no? ¿Qué modificaciones hubo en materia de controles volumétricos? Pues fíjense, el transporte en la fracción 4, que ya venía desde 2022, se incorpora el transporte para usos propios como sujeto obligado para llevar controles volumétricos. El almacenamiento, también cualquier sujeto que almacene petrolíferos para usos propios será sujeto obligado. Es decir, lo que quiere la autoridad es toda la cadena de valor, toda, identificar para cuadrar. Por eso son los archivos en el formato JSON o XML, es como una factura. La autoridad los baja, los procesa en sus miles de sistemas que tienen, hace cruces y en menos de 2 horas tienen totalmente cruzada la información, ¿sí? Esta fue una modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2022. ¿Qué obligaciones deben de llevar? Bueno, deben de instalar equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Estos equipos y programas informáticos, en cuanto a lo que les vaya correspondiendo, deben de cumplir con el anexo 30. Para el tema de los importadores, bueno, perdón, también para el tema de la cadena de valor para todo, deben de obtener el certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, el cual para 2022 está prorrogado que se envía hasta el 31 de julio, pero si ustedes no lo han hecho y empiezan a cotizar ahorita con los proveedores, pues les van a venir certificando después de esa fecha y seguramente pues va a haber multas por parte de la autoridad, ¿sí? Otro tema importante es que en los archivos JSON deben de incorporar el tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate. Esto es muy importante para que la autoridad conozca y sepa qué hidrocarburo están manejando, ¿sí? Y están obligados a dar avisos al SAT conforme a la ficha de trámite 283. Ahorita los vamos a ver cuáles son esas obligaciones que deben de llevar, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones por parte de los permisionarios de la cadena de valor de los hidrocarburos? Bueno, pues tienen que asegurarse que los equipos y programas informáticos funcionen en todo momento. Otra obligación es que deben de enviar los archivos mensuales como de los controles volumétricos como una recomendación personal. Sería ideal que mandaran el primero de cada mes, porque recuerden que hay una diferencia entre el archivo diario y el mensual, que envíen los dos y tengan sus acuses de aceptación. Al final del día, tienen que generar de manera mensual todos los diarios. Entonces, si lo envían, eso, yo creo que para la autoridad lo tomaría muy bien, ¿no? Y proporcionar el tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate, que esto es todo un tema muy complicado. Porque dicen, bueno, ¿quién debe hacer el dictamen? Las estaciones de servicio no están obligadas a menos que hagan adecuaciones a la molécula que van a vender.
porque si hacen adecuaciones, pues va a cambiar la consistencia del dictamen que les dé su proveedor. Ustedes no están obligados, como estaciones de servicio, a enviar esa información, simplemente la deben de recopilar. Inclusive ya está ahí criterios por parte de la autoridad en ese sentido, ¿vale? Si solamente están obligados a enviar el dictamen y a generar ustedes un dictamen cuando modifiquen la molécula que les están enviando. Y en caso de, para que tengan mayor seguridad, hagan una consulta al SAT, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Estas fueron algunas modificaciones. Hay unas fracciones que se estaban duplicando, ya fueron ajustadas. Entonces, este tema yo creo que es muy fácil y sencillo. La presentación ya la tiene AMPES y con todo gusto se las van a compartir, ¿no? Ok. Esta información es importante destacarla, ¿no? La ficha de trámite 283. ¿Qué nos establece esta ficha de trámite? Bueno, pues primero que tenemos que dar un aviso de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos con los que tengamos. Esto sería a partir de los 15 días hábiles siguientes a partir de su adquisición o instalación. Sin embargo, en 2022, compañeros, compañeras, venía identificado que tendría que ser a partir del 15 de enero. ¿Qué es esto? Bueno, pues una relación de qué equipos y programas informáticos estamos utilizando. Este es el primer aviso que deben de haber dado desde el año anterior. ¿Sí? De manera trimestral, para el caso que aplique, el dictamen del tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate. ¿Sí? Comercializadoras, almacenadoras, los que importan sobre todo son los que deben estar obligados y los demás únicamente están obligados a recopilar esa información. Finalmente, el certificado de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos del ejercicio 2023 se tiene que enviar a más tardar el 30 de septiembre. Respecto del ejercicio 2022, se va a mandar a más tardar el 31 de julio. Ese es como lo ha establecido la autoridad. Entonces, ante las dudas, mi recomendación es de que se envíen y se generen certificados para 2022 o 2023, porque lo que quiere la autoridad es que ese dictamen que emita una persona acreditada por la EMA o por la MAC le diga que la información que ya enviamos de los archivos de reportes volumétricos JSON diarios y mensuales están funcionando correctamente, porque la autoridad lo que va a revisar son los archivos JSON, no tanto el procedimiento de certificación por parte de los acreditados. Para este año, es importante destacar que el aviso del tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate, así como el certificado, ya se va a generar, se debe de generar a través de un archivo JSON e enviarse en el portal que está establecido por parte del SAT, donde envían sus archivos de controles volumétricos, así los van a enviar. Únicamente para el caso del aviso de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, eso se seguirá haciendo a través del portal del SAT. Aquí viene el tema de la prórroga que había comentado. Para el certificado de la correcta operación y funcionamiento tienen hasta el 31 de julio, ¿sí? Pero para enviar 2022, no sé cómo vayan ustedes con sus certificados, pero es muy importante que lo vayan haciendo. Con nuestros clientes, han dado la oportunidad de colaborar con ellos, han hecho recomendaciones y hemos podido trabajar con la unidad de verificación, porque todos, tanto la autoridad como los contribuyentes, los que somos asesores, inclusive las unidades de verificación, tienen miles de dudas y lo estamos aprendiendo. Hemos podido, gracias a Dios, ir avanzando en este tema para efectos de que nuestros clientes cumplan oportunamente con sus obligaciones, ¿no? No sé cómo demos de tiempo, son 12:51. ¿Quieren que continúe o detengo hasta aquí la presentación? Como ustedes me indiquen, por favor, Ampes. En lo que vamos terminando, a ver, vamos haciendo algunos comentarios en lo que me instruyen cualquier otra cosa sobre el particular. Al momento de generar los reportes, es importante que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones, que son los que vamos a hacer en esta
en esta parte. Insisto, este tema está totalmente enfocado a la práctica. Un archivo diario está integrado por los siguientes, de manera conceptual por los siguientes conceptos. Identificación del contribuyente de manera genérica, el tipo de hidrocarburo petrolífero que se está, y en el diario, comparación del mensual, viene en la infraestructura, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere conocer la autoridad? ¿Cómo está la infraestructura para con el mensual ya poderlo hacer? Por eso insisto, la recomendación es que se envíe el diario y el mensual. El volumen de documentación, las bitácoras. Y vean la comparación con el esquema del mensual. Vienen los mismos datos, obviamente en resumen, pero no viene el tema de la infraestructura. Esto es lo que únicamente cambia de los archivos de controles volumétricos. ¿Cuáles son las recomendaciones para los archivos? A ver, el tema que ustedes estén generando reportes de controles volumétricos es un tema importante, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, ustedes le están dando a la autoridad, se están autodeterminando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Discúlpame. Gracias. Entonces, en el tema de controles volumétricos, es importante que se verifiquen este tema conforme al llenado que se va haciendo. Al momento de que nosotros hacemos un análisis con nuestros clientes de los información que va contenida en el archivo JSON, hemos identificado este tipo de cuestiones. Siempre se equivocan en el nombre del RFC o fecha, ¿no? No respetan los campos mínimos y máximos que vienen establecidos en las guías de llenado, ¿sí? Y en la descripción, fíjense, yo creo que aquí es importante cómo deben de hacerlo. Esta descripción es fundamental en el archivo del reporte diario, ¿no? Así no viene y eso va generando inconsistencias. Otros temas que se deben de considerar, no se debe de poner en ningún reporte de control volumétrico un valor null, porque eso va a ser un tema de rechazo por parte de la autoridad. Y los complementos, en los complementos pongan todo lo que ustedes consideren. Oye, es que Pemex, como yo estoy hasta el cerro, al momento de que me entrega menos de lo que dice su factura, y el tema de los 20 grados y todo eso manifiéstenlo ahí, con el ánimo de que la autoridad vaya conociendo el sector, lo que pasa en la realidad del sector, y nosotros podamos decirle a la autoridad, yo te di esta información, pero te hago estas aclaraciones, oye, esto no va a cuadrar por esto, por esto. Tú ya le estás diciendo a la autoridad, y tener el soporte documental establecido para tal efecto, ¿sí? Porque no solamente es cuando uno va a hacer una denuncia al Ministerio Público por cualquier cosa, yo puedo ir a decir, no, es que AMPES me contrató y me dijo que me iba a pagar en dólares para la plática de hoy, y pues ya no me pagó en dólares, sino me quiere dar pesos, ¿no? Entonces, son simples manifestaciones de voluntad que se deben de hacer, pero si se acreditan, eso va a llevar como elemento de convicción a la autoridad para que ustedes lo que está establecido en los controles volumétricos sea cierto, ¿sí? Algunos errores que hemos identificado al momento de revisar controles volumétricos, vean, este ejemplo es muy claro. Total de recepciones en el mes 54, total de documentos 43. Aquí hay una consistencia garrafal, porque en este caso no coinciden los documentos que amparan, por lo tanto la autoridad en este caso va a decir hay algo mal, algo está establecido y no es correcto. Tengo 54 recepciones y 33 documentos que amparan. Esto es un motivo de que se inicien con los actos de autoridad por parte, ¿sí? De la autoridad. Otro tema. Los contribuyentes que empezaron a enviar en 2021 la información en ceros para cumplir con la facturación global, estamos metidos en un tema, porque ustedes están reportando para cumplir con eso, pues lo subieron en ceros. Lo que hace el sistema del SAT es, en efecto, de primera, cuando ustedes lo envían, va a revisar que la estructura de la información sea correcta. No se va a meter a ver si está bien o no lo que ustedes pusieron. Los que enviaron en ceros para cumplir con la facilidad administrativa tenemos un tema muy complicado, ¿no? Porque pues aquí ya hay discrepancia. O sea, pues tienes ingresos y me estás reportando que no tienes ventas, que no compras nada, entonces no es enviar por enviar.
es enviar, y por eso es muy importante que revisen la información de sus archivos de controles volumétricos, por favor. Antes de enviar al SAT, inclusive si ya le enviaron y se hacen alguna revisión, se puede volver a enviar. La autoridad ha sido muy clara y exclusivamente ya está en la resolución miscelánea fiscal que el último archivo que va a tomar es el archivo que va a tomar como válido es el último que se envíen. Por lo tanto, si hay que hacer correcciones, todavía estamos a muy buen tiempo de poderlas realizar, ¿no? Otro tema es, pues no ponen bien el número de los permisos y es otro tema de motivo de rechazo por parte de la autoridad. Insisto, estos ejemplos son en la vida real lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debemos enviar esos archivos de controles volumétricos? Bueno, la regla 2.6.14 nos establece que se deben de enviar conforme a la periodicidad de otra regla. ¿Qué dice esta regla? Es como un trabalengua, yo siempre digo, pero bueno, vamos a ver si nos sale bien en esta ocasión. La regla dice que deben de enviar de forma mensual, a más tardar los primeros 3 días naturales del segundo mes posterior al mes que corresponda a la información a enviar, por cada uno de los meses de ejercicio fiscal de que se trate. Más o menos, pero aquí está, ¿no? Esta es la fecha límite que tienen para enviar sus archivos JSON. En enero, en marzo, en febrero, en abril, en marzo, en mayo, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es importante que sigan enviando o envíen esta información si no la han hecho, ¿sí? Porque hay multas, pero aquí en materia fiscal es importante mencionar o destacar que si no hay un requerimiento previo de la autoridad, aunque nosotros seamos extemporáneos en el cumplimiento, estamos siendo espontáneos y como no hay un requerimiento previo de la autoridad, no nos podrá multar. No obstante, si nos esperamos hasta que nos llegue la invitación por parte de la autoridad, segundo acto, pues nos van a multar respecto del cumplimiento de estas obligaciones en materia de controles volumétricos. ¿Cómo se envía el archivo? Insisto, en la página del SAT hay un apartado en el cual para el 2023, además de los archivos diarios y mensuales, se me enviará el certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos, así como el dictamen del tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate para los que apliquen. ¿Qué va a generar? Insisto en el tema. Es muy importante. Ustedes pueden subir su archivo JSON y van a, o XML en su caso, y van a tener 3 respuestas. Primero es el acuse de recepción. No el hecho de que ya te haya subido implica que ya se cumplió con la obligación. Esto es lo que estamos comentando es de forma. El fondo queda salvado. ¿Qué pasa aquí? Miren, como en este ejemplo, se dice que se subió el mensual, es extemporáneo, sí, porque pues ya no habíamos cumplido en tiempo, se envió desfasado, pero fíjense lo que dice. El presente acuse confirma que su archivo será recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de ese procesamiento, es decir, el sistema del SAT únicamente, insisto, va a verificar que si tiene 25 nodos cumplan con las especificaciones y si no, va para atrás. Pero además, importante destacar que el sistema del SAT va a ir revisando nodo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! Ya identifiqué en el 5 y si le da la gana se sigue al 6 del 7. Entonces, entre el errores 5 y 6, vio varias líneas. Lo rechaza, lo vuelven a presentar, lo corrige. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya está, 7, 8, 9, hijo, el otro error, te lo vuelvo a rechazar, ¿no? No es una regla que verifique todo el archivo y te diga que estás mal. Con 1 o 2 es más que suficiente para rechazar. Entonces, cuando ustedes suben el archivo de control volumétrico, les da una acuse de recepción, pero dicen será procesado. A los 10 minutos ya está listo. ¿Cuáles son los supuestos? El del rechazo, que los había comentado. Aquí dice estatus rechazado y el motivo de cancelación. Ustedes lo ajustan y si ya está todo bien listo, se vuelve a presentar, les voy a generar un archivo de aceptación y posteriormente ya da el archivo de aceptación. Vaya, ya cumplí, ya no me van a multar, en efecto. No obstante, el contenido del archivo, el fondo del tema, no lo está validando la autoridad y es muy clara y dice, este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento entre los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de las autoridades.
Esto es lo que va a venir revisando las autoridades con posterioridad. Señores, es muy importante, insisto, cómo están reportando los que ya lo han hecho sus reportes diarios y mensuales. Si no hay una prevención, nos vamos a meter en bastantes temas y le vamos a dar a la autoridad todo tipo de elementos para que nos llegue a verificar. ¿Qué pasa si no cumplimos? Bueno, pues aquí están las infracciones. No contar con el dictamen, registrar un hidrocarburo o petrolífero diferente al que realmente corresponda. Vean, son muy altas. No contar con equipos y programas informáticos, no contar con controles volumétricos. Y aquí vienen algunas, 35 a 61, 500 las pagamos, sí, pero si no las cumplimos, acuérdense que pueden aumentar. Enviar de manera extemporánea los reportes, insisto en el tema, si no hay un requerimiento previo por parte de la autoridad, estamos a tiempo. Somos extemporáneos, pero espontáneos, como se dice en materia fiscal, y no nos aplicarán esta multa. Caso contrario, nos llega el requerimiento y ¡pum! Viene la primera. Enviar reportes con información correcta o con errores. Hasta que haya un requerimiento previo de la autoridad, podemos hacer estas correcciones. Posteriormente ya va a ser muy difícil y nos van a multar. Y no generar los reportes de información, que son donde están establecidos algunos de ustedes, ¿no? ¿Qué conductas hay? Pues bueno, ahí está el tema. Lo bueno que ya la Corte estableció que van a poder llevar su procedimiento en casa, pero no obstante, aquí están las penas por no llevar controles volumétricos, ¿sí? No contar con los equipos, proporcionar a la autoridad fiscal registros FAC o inexactos de controles volumétricos. Y la más fea es la de 6 a 12 años, ella no alcanzan fianza, creo, enajenar hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita. Que esto tiene que ver con el compliance. Si ustedes no verifican a sus clientes y proveedores y siguen actuando con alguien que está emitiendo facturas, pues va a ser todo un tema para ustedes, ¿no? Y sobre todo que no tienen la trazabilidad del producto. Finalmente, después de estarles hablando tanto tiempo, y yo creo que a lo mejor no solventé sus dudas, sino se las amplié, pero con todo gusto las platicamos ahorita. ¿Qué recomendaciones les hacemos nosotros para el caso de las estaciones de servicio? Un debido control documental, insisto, esto nos ha ayudado tanto en la práctica como autoridad, en el caso que fui, como ya en la práctica como asesor de contribuciones y nos ha dado buenos resultados. Un debido control documental, siempre tengan la documentación para el caso, por ejemplo, de los reportes diarios, pues tienen que generarlos ya de forma diaria, téngalos en su contabilidad, que no los envíen al SAT. Para el tema de CFDIs, hagan esa comparativa entre el metadata con los sistemas del SAT y verifiquen cuáles son los que hay que corregir para que lo hagan y registren todos sus acuses. Yo nunca he visto que un papelito hable, pero es un documento prueba y cuando yo era autoridad, los documentos son los que me probaban. Si no había documentación, yo no firmaba ni hacía nada indebido. Si no había documentación, lo siento, pues no me acreditas, ahí está el tema, ¿no? El tema que les he insistido, conciliar CFDIs con controles volumétricos. Hagan este ejercicio y van a ver las pruebas, lo que se van a encontrar, ¿no? Insisto, metadata, información del sistema de facturación contra el sistema de controles volumétricos y luego crucen con sus declaraciones y van a ver ahí el tema que se van a hacer. Siempre tener verificados sus equipos de programas sus equipos para llevar controles volumétricos. Siempre tengan las calibraciones, ubicaciones, como ustedes les llamen, tengan todo el soporte documental para cuando llegue la unidad de verificación puedan atenderlo debidamente, ¿sí? Revisión preventiva de la información de los archivos que se envía al SAT, es decir, ya hicieron su cruce, ya mandaron la información, pero hay que revisar el archivo JSON para ver que no pongan algo indebido o que sea contrario como los ejemplos que se les estableció. Llevar un debido control documental, que engloba todo este tipo de cosas. Si ustedes lo tienen, no van a tener ningún problema y en su caso que lo tengan, van a poder corregirlo antes de que llegue la autoridad. Y el más importante, reiterándoles, compañeros, compañeras de AMPES, no le tengan miedo a la autoridad. Cualquier duda, el único documento que les va a soportar o dar seguridad jurídica a la esfera patrimonial de su empresa es las consultas que tengan y se resuelvan por parte de la autoridad. No la de Javier Atzin, no de la de los asesores,
lo recomendable es que ustedes, para efectos, oye, yo soy una estación de servicio y modifico mi molécula, tengo que hacer el dictamen del tipo de hidrocarburo petrolífero que se trate cuando tus preguntas frecuentes indica SAT que no estoy obligado. Es distinto a que la autoridad les diga si están obligados o no a hacer esa modificación, al que diga, es que en las preguntas frecuentes, o Liceo Javier Atzin, ahí por el año 2023 me dijo que a lo mejor ya no existo, ¿no? Cuando llegue la autoridad. Entonces, es un tema muy complicado. No le tengan miedo a la autoridad, otórguenle seguridad jurídica a su empresa, y eso va a ser con las consultas que se le hagan. Hagan las consultas que consideren oportunas, ¿no? Pues ya, la recomendación importante para efectos de que no me multe el SAT, cualquier tema de lo que hemos platicado fue con motivo de la opinión y práctica de un servidor, pero bueno, pues muchas gracias a AMPES, con todo gusto estoy a sus órdenes, espero haber sido productivo y no que tengamos por ahí temas de luego y que se quejen y ya no quieran que yo venga a darles alguna plática. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado Otzi. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Dice Josefa Rabanales. Buenos días. En la factura global de público en general, ¿debe de llevar el desglose del IEPS? Yep. Yep, sí. Exacto. Mira, ahí en específico no seas mala, déjame verificar, porque no he visto la factura ahorita cómo está, pero déjame verificar y te contesto con todo gusto la pregunta, ¿no? Para no decir alguna tontería. Inmediatamente ahorita la reviso. Comenta Janet Victoria. ¿Cuándo inicia con actualizaciones para el cumplimiento de los anexos 30 y 31? A ver, otra vez, por favor. ¿Cuándo inicia con actualizaciones para el cumplimiento de los anexos 30 y 31? Ok, a ver. Los anexos, el anexo 30 te habla de los requisitos de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. ¿Sale? El anexo 31 te habla del certificado que deben de emitir los proveedores. Bajo este contexto, la obligación que tienes de enviar el certificado y tener tu anexo 30, bueno, tus equipos y programas informáticos funcionando conforme al anexo 30 es desde el año 2020. ¿Sí me explico? Desde el año 2020 ya tienes esta obligación. Inclusive el certificado se ha venido prorrogando. Primero era diciembre de 2022, septiembre de 2022, perdón, diciembre de 2022 y actualmente hasta julio. Pero esas obligaciones, es decir, tú debes de enviar 2 certificados de la correcta operación desde el 2022 y 2023. ¿Y por qué? Porque ahorita hubo ajustes a los anexos 30, 31 y 32, como bien lo indicas tú. Esos ajustes, pues el certificador, ustedes deben de hacer la actualización a esos ajustes y el certificador debe de emitir su certificado respecto a este apartado. Inclusive, de autoridad en cualquier momento debe publicar las guías de llenado. Entonces, la información que tú enviaste con antelación ya no va a cuadrar con la que va a ser ahorita. Por ende, debes de enviar esta obligación se actualiza para 2021 y 2022, perdón, y 2023. No sé si fui claro con la respuesta. Muy bien, dice Juan Fortino Bernal. ¿Cómo acreditas que estás llevando a cabo la facturación de acuerdo al apéndice 3 de la guía de llenado? Ok. Baja el apéndice y ve si tu facturación está cumpliendo con los requisitos que te indica. Eso es por una parte, porque establece 2 obligaciones. Uno, que los llenes, hay que hacer un checklist y revisar tu factura punto por punto para ver si los cumples o no. ¿Sí? Si no los cumples, pues habría que en su momento hacer el ajuste respectivo para los posteriores. Y la otra, pues tus controles volumétricos, si le estás enviando la información, si tienes esas 2 carpetitas, con eso es suficiente para acreditar. Documentalmente, perdón. Sí, todo es documentalmente. Perdón. Janet Victoria comenta, su recomendación es enviar el primer diario del mes del JSON a reportar. Exacto. Sí, sí, porque como les había explicado, tiene una infraestructura un poquito distinta, tiene una cuestión novedosa. Entonces, por ejemplo, para 2021 en la facturación global te pedía que envías el 1 de enero y el mensual. Ya después te decía mensual. Pero yo creo que la recomendación adecuada es de que envíes el diario, el 1 de cada mes y el mensual por cada uno de los meses y vayas generando tus demás reportes diarios sin problema.
Muy bien, Heidi Hernández comenta. El aviso de los controles volumétricos con los que cuenta la estación de servicio, ¿se realiza cada vez que se adquiera alguno o se debe de enviar alguno donde se menciona la existencia? ¿Enviar algún reporte inicial? De manera inicial, lo que te recomiendo es que digas, oye, ¿sabes qué? Para el ejercicio 2022 y 2023, estos son mis equipos y programas informáticos con los que voy a llevar controles volumétricos. Si durante el 2022 realizas un ajuste, la recomendación sería que se informara al SAT de esa actualización o ajuste que se hizo, ¿no? Mientras más transparencia con la autoridad, estaría genial. Para 2023, de igual forma, lo que te recomiendo es que hagas un escrito en el cual establezcas cuáles son tus equipos y programas informáticos. Si ahorita ya hiciste algún ajuste, pues ya mándalo con el ajuste. Y después de que envíes el aviso, ya tienes o realizas algunos ajustes adicionales, también informémoslo a la autoridad. Es decir, mucha transparencia y tener el soporte documental de tal efecto para que ustedes lo puedan acreditar ante la misma autoridad. Comenta Maricruz Sánchez, soy estación de servicio y los productos que comercializo les adiciono un aditivo. ¿Esta acción se considera modificación del producto? Y si soy Sí, obligada a dictaminarme. exacto. Mira, yo al final del día, mi opinión, pues podría decirte, yo creo que sí, deberías de emitir un dictamen, pero insisto, la opinión que vale es la de la autoridad. Lo que te recomiendo es que hagas una consulta por caso SAC, en donde le digas a la autoridad precisamente esto, oye, yo hago aditivo, ¿sí? Si la autoridad te contesta que no, con eso vas a ser suficiente para poderlo acreditar. Mira, te comento un ejemplo que me ha tocado en la realidad con grandes contribuyentes. Viene y me dice en una auditoría, te voy a hacer válida los controles volumétricos siempre y cuando me acredites que tu proveedor está autorizado. Para que veas, nunca hubo un proveedor autorizado desde 2004, pues era letra muerta, ¿no? Nunca lo hubo, pero para que veas, pues, los que van llegando no conocen el sector, te van a decir esto. Imagínate en el caso de que te pidan esta información. Si tú no dices, es que en una plática y en preguntas frecuentes yo vi esto, no, hay que acreditar. Y qué mejor si haces la consulta al SAT. Te van a tardar 3 meses, pero si te dice el SAT, sí, tienes que hacer el reporte, bueno, ya los haces. Pero si te dice que no, ya otorga seguridad jurídica. Y ese documento lo guardas en tu soporte documental y con eso es más que suficiente. Esa sería mi recomendación. Muy bien, dice Juan Bernal. ¿Podrías comentar de nuevo cuáles son las causas de diferencias que has observado en la conciliación de datos de CFDIs contra contabilidad y controles volumétricos, por favor? Sí, claro que sí, con gusto. A ver, luego casos muy frecuentes en la metadata del SAT hay facturas que no están canceladas para SAT, está vigente y eso te genera un ingreso, perdón, y en tu sistema de control o en tu contabilidad ya los tienes canceladas. Ese es uno muy recurrente, ¿no? Otro tema es a la inversa, que para ti están canceladas y para el SAT no, ¿sí? Esos son algunos de los que hemos encontrado. Ahora, ¿qué diferencia existe? Como tu factura de compra está cancelada en tu sistema, pero vigente el SAT, pues tú tienes una compra. Y cuando lo sumas con los volumétricos, ahí empieza a haber inconsistencias. No sé si con eso fui claro, o si no, igual con todo gusto podemos hacer un poquito más de cuestiones más técnicas, pero siempre hay inconsistencias, insisto, no es problema de los programas informáticos, muchas veces es porque el PAC le mandas una idea a cancelar y te cancela otro. Entonces, eso hay que irlo verificando y hay que hacer ese match para que veas la información que está uno con otro, ¿no? Y obviamente ante esas inconsistencias, si tú tienes 500 facturas canceladas, el SAT va a tener 30 y el resto va a ser ingreso para ellos, ¿no? Esas son las inconsistencias que hemos detectado. Comenta Alicia Álvarez. ¿Se tiene que enviar los archivos JSON diarios? No, no está la obligación expresamente establecida en SAT, simplemente para la facturación global del 2021 sí se tenía que enviar el primero diario y los demás mensuales. No obstante, mi recomendación, insisto, seamos transparentes con la autoridad y démosle el primero diario de cada mes y el mensual. Esa es mi recomendación. Si ustedes envían nada más el mensual, con eso están cumpliendo tanto la facilidad administrativa con el envío de los controles volumétricos y las obligaciones
del 28, fracción 1, apartado B del Código Fiscal de la Federación. Yanel Victoria pregunta, ¿Albic tendrá actualización para el cumplimiento del anexo 30? En cuanto a los sistemas que tiene Albic, en efecto, cumplen, ya estamos ahí por sacar la primera certificación. Entonces ya estamos certificados por un tercero en el cual sí cumple, tanto por los sistemas que le llaman OctaNoffice y Dimesat. Muy bien, dice César Cruz. ¿Se necesita hacer 2 certificados de cumplimiento del anexo 30 para este año? ¿Uno por 2022 y otro por 2023? ¿O con uno que se haga se cumple con los 2 años? No, mira, esto es algo que seguramente mañana van a comentar en la Onexpo, pero no, a ver, esto es muy importante señalarlo. La resolución miscelánea fiscal te establece ciertas obligaciones y comprende un ejercicio fiscal, ¿sí? Si nosotros creemos que con un solo certificado de 2023 estamos cubiertos tanto 2022 como este año, en mi perspectiva y seguramente pensando como autoridad no va a ser correcto. Al establecer primero ciertos procedimientos en una resolución para 2022, lo que el tercer autorizado debe de verificar son esos procedimientos, ¿sí? Lo que va a llegar a verificar la unidad de verificación son los procedimientos que estás generando y que tengas buenas prácticas en materia de seguridad de la información. Eso es lo que, a grosso modo, lo que va a hacer, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros en 2022 teníamos un sistema y en 2023 ahorita hicimos una actualización y ya se empieza a generar? Imagínense, y todavía más que el SAT va a publicar guías de llenado nuevas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los archivos o cuál es el procedimiento que debe de verificar el auditor si ustedes ya enviaron información para 2022? ¿La de 2022 o la que va a salir nueva? Pues obviamente no, desde mi perspectiva deben de haber 2 certificados. La resolución miscelánea fiscal es por ejercicio y hay una obligación para 2022 y hay otra obligación 2023. Que se haya prorrogado es otra cosa para el cumplimiento por las situaciones de mercado que hay y que son del conocimiento de la autoridad. Pero debemos de cumplir con las 2 obligaciones. Con uno solo no vas a cumplir, en mi perspectiva. Ahora bien, en la práctica es más fácil que si ya tienes tu certificado 2022, te den más rápido el de 2023, pero ya hay que empezarlo a trabajar. Alfredo Pérez comenta, de la información requerida para el cumplimiento del anexo 30 y 31, los proveedores de controles volumétricos como Albic, ¿con qué apoyo podemos contar de su parte en el tema de seguridad informática, equipos y sistemas informáticos? A ver, Perdón. sí, adelante. ¿Diagnósticos previos para conocer nuestras necesidades? No, a ver, aquí es muy claro en el tema del servicio y es un tema que también ya lo habían preguntado en otros foros, ¿no? A ver, el proveedor informático, llame como se llame, Albigat, los que ustedes consideren oportunos, tiene la única obligación es prestar un sistema, ¿sí? Prestar el servicio del sistema, tanto de que genere los reportes como el que almacene y distribuya. Hasta ahí tiene su obligación, que debe de cumplir con los requisitos del anexo 30, sí, pero no en cuanto a los sistemas informáticos que debean que ustedes revisen la red y eso es tema de un análisis y de un diagnóstico totalmente completo, porque realmente el tema de la seguridad perimetral, si eso es a lo que se refiere, es responsabilidad del contribuyente, no responsabilidad de los prestadores de servicios de controles volumétricos. Eso en mi opinión. Muy bien. José Aguilar dice, para el sector gasolinero, ¿hasta qué fecha puede seguir conviviendo con la versión 3.3 y 4.0? Si no mal recuerdo, es en el mes de abril donde ya tenemos que, seguimos en este periodo de transición, ¿no? Recordemos que no es que no debamos de emitir la facturación 4.0, pero es un periodo de convivencia. Mi recomendación, como siempre, es si ya viene la 4.0, ya mejor empiecen a aplicar lo más pronto posible, porque si las quieren aplicar hasta abril, van a encontrar una serie de inconsistencias o procedimientos que hay que subsanar. Entonces hay que ser muy preventivos, insisto. La plática va enfocada a las prácticas o a la experiencia en el sector. Y cuando quieres implementar algo o solventar a la autoridad algo de manera en 5 o 10 días, siempre te genera conflictos y sale hasta más caro.
mejor lo recomendable es ya váyanlo aplicando. De todas formas, eso no los vamos a quitar, ¿sí? Esta nueva versión le va a hacer más fácil a la autoridad su trabajo. Entonces, eso es lo que ya quiere que se empiecen a aplicar. Se ha venido prorrogando, pero yo no creo que ya se tenga más prórroga sobre el particular. Muy bien, Alfredo Pérez dice, la ficha 283 indica que las estaciones deberán informar dentro de los 15 días hábiles a la adquisición o instalación de estos. Para enviar el aviso por primera vez, ¿cuál sería la fecha específica de adquisición o instalación? A ver, esa ficha de trámite que me acabas de leer, si no mal entiendo, es la de 2022. Sí, la ficha 283 es el apartado, ahorita te digo, porque la actual ficha de trámite. A ver, ¿me puedes volver a leer la pregunta, por favor? Sí, claro, dice, la ficha 283 indica que las estaciones deberán informar dentro de los 15 días hábiles. Ok, así ya. Exacto. ¿Cuál es la fecha? Bueno, pues yo creo que una vez que ya tengas tus equipos y programas informáticos en funcionamiento, a partir de allí puedes ya dar el aviso. Son 15 días, es decir, voy a cambiar de equipo de control volumétrico, entonces, bueno, te esperas a que hagas el cambio y una vez que ya cambien, haces tu aviso. Oye, voy a cambiar mi dispensario, voy a cambiar, no sé, algún equipo mecánico. Si tú ahorita ya estás bien y trabajando con esos equipos y programas, ya da tu aviso, ¿no? En caso contrario, espéralo y avisa. Vamos a acreditar en el escrito, es importante decirle, oye, la última instalación del equipo o programa fue esta y te la acredito con la factura respectiva o con algo para que acredite la prestación de servicio, de ahí lo mandas, ¿no? Eso realmente no creo que la autoridad le cause tema si lo enviaste 15 o 20 días o 30 días posteriores, ¿no? Ahí te pone un rango, pero bueno, yo creo que mientras lo envíes, en el tiempo que lo consideres oportuno antes de que acabe el año, está correcto. Pregunta María Guadalupe, ¿qué pasa con los despachos de jarreos y autojarreos que al no ser venta no son facturables? ¿Ya lo puede manejar como una omisión? No, porque de hecho, si vienen establecidos en el archivo JSON, se identifican si es jarreo o autojarreo. Entonces eso obviamente se elimina dentro del ingreso. Pero si no está bien establecido o bien explicado y documentado de los jarreos, cuando llegue Profeco, si debemos de guardar el acta correspondiente para efectos de acreditar y adminicular lo que yo estoy diciendo en mi archivo de control volumétrico con la información que tengo documentalmente y con eso la autoridad lo vamos a amarrar y no va a tener de cómo salirse ni querernos dar la vuelta. Muy bien, vamos a nuestra última pregunta. Pamela Cadena dice, ¿ya puedo contratar a la unidad para que nos hagan la inspección sobre la correcta operación de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos de conformidad con el anexo 30 y 31 de la resolución de la miscelánea fiscal del SAT? A ver, mira, Pamela, aquí yo lo que yo te recomiendo, y aquí hago una especie de comercial, con todo gusto, si quieres, contáctanos y vemos, a ver, una cosa es que tú digas, yo ya lo puedo hacer, ok, pero ¿de qué va a servir de que contrates a un proveedor que va a llegar hasta agosto, septiembre, hacerte la verificación y que no cumplas con los requerimientos que te establece el anexo 30 y 31? Por lo anterior, es importante que se haga una revisión a los equipos y programas informáticos que tienes en tu estación de servicio y de ahí poderte hacer recomendaciones. Porque mira, si no tienes desarrollado algunos temas de programas informáticos, te vas a tardar 3 o 4 meses en desarrollarlos. Y ese sí es un punto importante y qué buena pregunta me acaban de hacer, pues se me está olvidando un tema. A ver, en la resolución miscelánea fiscal para 2022, en comparación con la 2023, se quita el envío del correcto o incorrecto operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, ¿sí? Pero no porque no enviemos el incorrecto, pues digo, yo creo que nadie de las estaciones de servicio ya te digo, sabes que no estoy funcionando correctamente, ¿no? Nadie lo va a enviar, ¿no? Y las unidades de verificación el tema que no le envíen no va a implicar a las unidades de verificación que SAT les requiera. Seguramente el SAT, como lo hace CENER con los dictaminadores del tipo de hidrocarburo de combustible que se trate,
va a requerir y le va a decir, oye, unidad acreditada por la EMOMAC, infórmame cuántas verificaciones has realizado y de esas verificaciones infórmame quiénes aparecen con incorrecto funcionamiento y le hiciste recomendaciones. Y ese punto es muy importante porque sobre ese la autoridad va a poderse ir y decir, ándale, mira, va a clasificarlos por sectores y va a decir, mira, ya me dijo la unidad de verificación que no cumples. ¡Pum! Revisión, ¿no? Entonces es muy importante que previo a esto hagas un checklist, insisto, muy puntual, cómo lo hace la autoridad, cómo lo hacemos como autoridad, cumple, no cumple, no cumple, y ya que estés lista, ahora sí te vas a buscar a la unidad de verificación. Lo que yo les recomiendo es, de hay 13 o 14 proveedores por ahí autorizados, pues coticen a todos y vean con quién pueden trabajar mejor. Muy bien, Janet Victoria dice, se tienen que informar todas las actualizaciones que se realicen. Ejemplo, actualización de facturación 4.0. A ver, sí, si en tu programa informático se hizo un ajuste, la recomendación es que lo hagas. Mientras mayor transparencia, mejor. Porque si hay una inconsistencia en tu sistema de control volumétrico que no esté, por ejemplo, cumpliendo con todos los nodos o algo así, etcétera, no sé qué vaya a pasar, alguno de los supuestos que se pueda dar, tú ya le estás diciendo a la autoridad que hiciste un ajuste y con eso le vas a poder decir, oye, autoridad, fíjate que se hizo un ajuste, pero empezaron a marcar error, que eso va a estar registrado en las bitácoras. Pues con esos avisos, tú vas adminiculando las pruebas, insisto, todo es con el ánimo de que se vayan adminiculando. Muy bien, Elizabeth Heredia está diciendo que sí nos puede compartir un checklist de verificación. Sí, claro, con todo gusto. Muy bien, pues son todas nuestras preguntas. Si nos puede compartir un comentario final para dar cierre a la sesión, por favor. Bueno, pues de nueva cuenta agradecerles a todos ustedes su tiempo. La verdad es que muy honrado de que eché a perder a cierto y tantas personas. Yo creo que se ampliaron más las dudas que teníamos. Les agradezco mucho la oportunidad. Insisto en el tema. Un poco de nostalgia de cuando fui autoridad. Yo creo que como contribuyentes debemos de tener todos los elementos reales, ciertos y concretos, a efectos de que cuando la autoridad ejerza sus facultades pueda ser más fácil el tema. Bajo esa situación, yo les pido que tengan mucho documento, soporte documental. El más mínimo puede salvarlos de una revisión muy importante. Entonces, estas recomendaciones, insisto, son para que ustedes, aparte de que contraten nuestros servicios, tengan mucha claridad en lo que deben de tener. Soporte documental ante todo, y si lo adminiculamos, con eso estamos del otro lado, y no saben qué dolores de cabeza se van a hacer con este tema, ¿no? Ojalá que les haya gustado la plática, y con todo gusto nos vemos pronto. Ya en las próximas voy a hacer ejercicios de examen con una nueva aplicación que tengo, porque si no, luego siento que nada más revuelvo a la gente. Entonces eso me va a ayudar. Ojalá que les haya gustado la plática, y si no, pues cualquier cosa, estoy totalmente a sus órdenes. Siempre son muy buenos. Todos los comentarios positivos o negativos ayudan a un servidor a seguir creciendo. Muy bien, agradecemos la destacada participación del licenciado Javier Atzin, gerente de consultoría en Albic, así como la valiosa información que ha proporcionado y, por supuesto, la participación de todos. Les recordamos a los asistentes que les llegará un correo electrónico de agradecimiento que incluye la constancia de participación y la presentación del día de hoy. Y cerrando la sesión, aparecerá una breve encuesta de satisfacción, la cual agradeceremos la puedan contestar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales ampes.mx, donde podrán encontrar información de proveedores especializados para estaciones de servicio. Y los invitamos a la siguiente sesión que dará inicio en punto de las 16 horas. Cualquier duda adicional pueden hacerla llegar al correo contacto@ampes.mx. Por su atención, muchas gracias. Muy buena tarde.